Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Gregorio y hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que abarca la parte de cómo estudiar la anatomía. Generalmente es uno de los temas que la mayoría de los principiantes de anatomía tienen mucho miedo, ¿verdad? Los alumnos entran y el desconocimiento que tienen termina muchas veces confundiéndolos o no usando las técnicas adecuadas para poder estudiar esta linda materia que, como dice el libro de Bouchet, es la luz que ilumina los primeros pasos del médico. Realmente bastante linda la materia, pero tiene sus altos y sus bajos y también tiene sus pequeños secretos que tienen que seguirlo. Para poder empezar, primero hay que tener unas cuantas menciones históricas. ¿Por qué hay que tener un poco de mención histórica? Porque la mayoría tenemos libros de autores que realmente tenían una visión diferente y tenemos que estudiar desde la perspectiva de esa persona. Desde el punto de vista histórico, los primeros que dejaron registro de la anatomía fueron los egipcios, ya que estos practicaban la momificación. Luego ya en Alejandría se hace la primera escuela de anatomía, porque no eran escuelas de medicina en sí, sino escuelas de anatomía. Luego, ahí podemos ver dónde está Alejandría. En este sitio, ya en Alejandría, tenemos que mencionar dos nombres muy importantes de la medicina que incluso se mencionan hasta hoy en estructuras anatómicas. Primero tenemos lo que sería el padre de la anatomía moderna, que es Hipócrates, el que creó el juramento hipocrático, griego filósofo. Y luego tenemos a lo que sería Galeno. Muchas de las estructuras de la anatomía, como el gran asa de Galeno, y otras estructuras llevan aún su nombre. Médico griego, estudiante de la Escuela de Anatomía de Alejandría, fue uno de los primeros anatomistas influyentes, cirujano de gladiadores y soldados. Ya en la Edad Media se registran las primeras autopsias, pero de forma clandestina, por causa de la represión religiosa. Esta palabra tiene varias connotaciones, pero en la época al crimen del estudio del cuerpo humano se le denominaba necromancia, y era un crimen que se pagaba con la vida. Luego viene Andreas Vesalius ya a partir de 1514 y escribe el primer libro que influye, ¿verdad?, a partir del Renacimiento, que se llama Humanis Corporis Fabrica. Él incluso ya corrige varios errores de puntos de vista anatómicos ya de antiguos filósofos, incluso errores ya de Galeno. Acá podemos ver una ilustración. Yo mismo la utilizo mucho en mis videos. Es la referencia de una descripción anatómica. También tenemos a Leonardo da Vinci, que tenía la anatomía desde el punto de vista geométrico y de cómo la geometría anatómica, ¿verdad?, daba un punto de vista matemático, un punto de vista geométrico y mecánico, ¿verdad?, la divinidad y el arte a través de la anatomía. Eso era que significaba también el hombre Vitruvio. Luego ya en edades contemporáneas como el siglo XIII se publica la primera autopsia. Ya en el siglo ya XVIII se elabora el primer atlas ya con bases científicas de comparación. Comparación en varias anatomías, las variantes, ya con un espectro científico. En 1832 el Parlamento británico legaliza la donación de cuerpos para las escuelas de medicina. Ya se instalaban escuelas de medicina en Inglaterra. Nombres referentes de la medicina contemporánea, ya con nombres más importantes como André Latarjet, Jean-Léon Testou, Henry Rouvier y Charcot como neuroanatomía. Muchos nombres
dejen en los comentarios algunos nombres que yo no estoy citando, sino que estos son los nombres que me tocó mucho estudiar en mi época de facultad. En la anatomía moderna ya tenemos la técnica de plastinación, una técnica bastante moderna. Son cuerpos que sufren un proceso de fijación y que los tejidos se vuelven silicona y plástico. Realmente una técnica bastante linda. Tenemos también la técnica de óxido y corrosión, inyección y corrosión, y lo que serían ya las maquetas más modernas. Este es una de las maquetas más modernas que hay, que son maquetas que simulan el cuerpo todo de silicona, los órganos de silicona. Y por último también tenemos lo que están acostumbrados mucho ahora al sistema virtual. Esto es una mesa de anatomía virtual. En realidad son dos pantallas táctiles que van cortando una anatomía 3D. La anatomía ya una enseñanza bastante moderna. Bueno, dicho la parte de una referencia histórica, como siempre estoy diciendo, es importante mirar desde el punto de vista histórico, porque los libros que utilizamos son desde la visión del anatomista, cómo el anatomista vio y luego plasmó en el libro, y eso hay que tener en cuenta a la hora de poder estudiar anatomía. Tener en cuenta que existen varios tipos de anatomía: la anatomía descriptiva, la anatomía regional o topográfica, la anatomía aplicada, la anatomía comparada, la de desarrollo, que es también se denomina la embriología, la anatomía funcional, muy utilizada en fisioterapia, la macroscópica, que es la que vamos también a estar utilizando, la microscópica, denominada histología, esa materia es tan terrible también, ¿verdad? Anatomía de superficie, la anatomía quirúrgica. Hay que tener en cuenta que la anatomía quirúrgica es desde el punto de vista terapéutico quirúrgico. Ya la van a ver más adelante, allá por el 5º año, en la materia de cirugía. La anatomía radiológica, que compara las imágenes radiológicas con imagen anatómica para poder localizar y aprender a comparar la radiografía y encontrar las variantes. La anatomía patológica, ya la anatomía de forma enferma. Bueno, como dije, las que más se utiliza en el primer año son la anatomía descriptiva y la anatomía regional o topográfica. Anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva es describir lo que uno ve, ver qué forma tiene ese objeto, poner la forma del objeto y describir cómo es ese objeto. Si, por ejemplo, miramos, acá utilizamos el cuerpo humano como referencia y vamos a describir este objeto, que es un portafolios. Vemos que el portafolios es cuadrado. Él es un objeto plano. Todo objeto plano tiene dos caras. Utilizando el cuerpo humano como referencia, tendría una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior y dos bordes laterales. Luego volvemos a describir qué hay en cada punto. En el borde superior encontramos un alza. En mi país a esto se le denomina alza. Dejen en los comentarios cómo se le denomina esto en sus países. En la cara anterior podemos ver la abertura y el cierre del portafolio. Esto sería la anatomía del portafolio. ¿Por qué hago esta comparación? Porque muchas veces algo muy simple, que sería la descripción de un órgano, es solamente describir lo que uno ve, y eso se extrapolaría a la anatomía. El hueso, este es el hueso fémur. Él es un hueso alargado. El cuerpo tiene tres caras, tiene un extremo superior, un extremo inferior. En el extremo superior encontramos una cabeza, un cuello, tuberosidades. Luego en el extremo inferior encontramos dos salientes, y así sucesivamente nosotros describimos simplemente lo que vemos. Luego tenemos la anatomía topográfica. La anatomía topográfica es muy utilizada para poder
encontrar órganos a través de la superficie del cuerpo y localizar estos órganos en esa superficie. Ok, pero ¿qué es topografía? Entender primero qué es topografía. La topografía es la rama de la geometría que que da límite a las superficies. Por ejemplo, tenemos la topografía geográfica que da límite entre países, hace los mapas entre los países. Tenemos la topografía civil que da los límites entre los barrios, dentro de las cuadras, esta es tu casa, esta es mi casa, este es tu barrio, este es mi barrio. Eso sería la topografía civil. Y luego tenemos la anatomía topográfica, que separa el cuerpo en varias regiones: cabeza, región cervical, tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores, miembros inferiores. Y se vuelve a subdividir. Por ejemplo, el abdomen volvemos a subdividirlo en 9 regiones, ¿verdad? Acá tenemos el epigastrio, región umbilical, hipogástrico. Acá de ambos lados siempre estos dos son iguales, sería hipocondrio, flanco, fosa ilíaca. Del otro lado es lo mismo. Esto se utiliza para poder encontrar a través de la superficie del cuerpo los órganos. Por ejemplo, en la fosa ilíaca del lado derecho encontramos el ciego y el apéndice cecal. Un ejemplo sería: en el hipocondrio del lado derecho encontramos el hígado, y así sucesivamente nosotros describimos a través de la anatomía topográfica. Tener en cuenta, muy importante, el lenguaje anatómico. Dice un estudio que, si mal no recuerdo, son casi 4.000 palabras nuevas que un estudiante de primer año llega a estudiar durante ese periodo. Aprende un nuevo lenguaje prácticamente, ¿verdad? Antero, póstero, ínfero, caudal y así sucesivamente. En primer lugar, hay que tener en cuenta la noción de localización del contexto de esa descripción. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Sería que cuando nosotros describimos ese órgano, tenemos que ver qué está a su alrededor. Primero, ¿qué está a su alrededor? Antes de mismo leer el órgano que vamos a describir o a estudiar, tenemos que mirar el atlas y contemplar por unos minutos qué es lo que vamos a leer. De esta forma vamos a poder comprender y no irnos a ciegas y leer y ni siquiera poder imaginarnos lo que estamos leyendo, qué está por arriba, qué está por abajo, qué está enfrente, qué está atrás, solo mirando antes mismo de poder leer. Dicho esto, hay que tener en cuenta que los libros de textos van de la manito con los atlas. El libro de texto da la descripción y el atlas uno tiene que mirar a través de varios enfoques, varios puntos de vista que el autor del atlas va mostrando. Uno no funciona sin el otro. Esto que lo estoy diciendo no lo digo yo, está en el tomo 1 de la Target. El mismo autor insta a utilizar los atlas, ya que los libros de texto no tienen tanta riqueza en imágenes. Sí tienen imágenes, pero no es tanta. Tener en cuenta que cuando nosotros estamos describiendo un órgano, la anatomía da ciertos nombres según el lugar que éste se encuentra. ¿Cuáles son los tipos de nombres? Primero tenemos los nombres de relación. Por ejemplo, el corazón tiene 4 caras. Bueno, ¿cómo le vamos a llamar a esas caras? Bueno, podemos llamarle según con qué se relaciona cada cara. Esos son nombres de relación. Esto, por ejemplo, sería la cara diafragmática. ¿Y por qué se llama diafragmática? Porque está relacionada con el diafragma. Luego tenemos la cara externocostal. ¿Y por qué lleva este nombre? Porque está relacionada con el esternón y las costillas. Podemos también tener en cuenta que tenemos los nombres de orientación: arriba, abajo, anterior, posterior o
superior, inferior, posterior, anterior, o combinados, supero, posterior, inferior, y esos son nombres de orientación. Este sería la cara inferior, este sería la cara anterior. Nombre de orientación. Puede también tener nombre de función. Generalmente el nombre de función llevan los músculos, las arterias o las venas cuando es algo muy específico. Y por último tenemos a los epónimos. Los epónimos son nombres propios de los actores que describieron por primera vez esa estructura anatómica. Para poder comprender, estos nombres epónimos son nombres propios. El asa de Galeno, triángulo de Mouchet. Estos son anatomistas que plasmaron su nombre en esos lugares. Muchos de estos están siendo reemplazados por nombres más didácticos o nombres más, una forma más fácil de entender. El lenguaje anatómico, la descripción de la anatomía, tiene que ver desde el punto de vista del anatomista que describió por primera vez. Muchas veces nosotros miramos el libro, miramos la imagen, pero no podemos entender por qué puso ese nombre. Pero con mucha imaginación uno tiene que llegar a mirar desde el punto de vista del anatomista. Por ejemplo, un ejemplo sería el ganglio estrellado. Cuando el anatomista vio el ganglio, él comparó este ganglio con una estrella. Generalmente los anatomistas comparaban con cosas de la naturaleza, estrellas, lunas, pirámides, bastones, y así sucesivamente se comparaba con algo más conocido. O se comparaba con cosas geométricas, triángulos, redondos o tridimensionales, como dije, pirámides, cubos, cuñas, ¿verdad? De esta manera. Otro ejemplo grande sería ganglio semilunar. Este sí parece una semiluna acostada, ¿verdad? En este caso es más fácil entender por qué el anatomista vio una semiluna acá. Muy bien. Tener en cuenta también que en el lenguaje anatómico muchas cosas tienen un nombre y el por qué tiene este nombre facilita el entendimiento. Habrán leído ya apófisis de tal cosa. ¿Qué es una apófisis? Una apófisis es un accidente óseo que sirve de apoyo a otra estructura anatómica, por lo general un hueso o un músculo. Una tuberosidad viene de tuérculo, que es una saliente roma, también de un hueso, sobre una superficie llana. Y un apéndice es una parte no esencial de algo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el apéndice vermiforme, sino que muchas veces en otros lugares encontramos apéndice. Es la parte no esencial de algo que generalmente tiene forma alargada o saliente, ¿verdad? Depende mucho de qué lugar lo describimos. Es importante tener en cuenta también que estudiar de forma sistémica. Las descripciones tienen un cierto orden que hay que respetarlas para poder volver a recuperar esa memoria. Por ejemplo, en los trayectos de los nervios, arterias, otras cosas también tienen referencias. ¿Qué es lo que más llama la atención a la vista? Para dar esta clase de referencias, voy a explicar que nosotros utilizamos esto todos los días. Por ejemplo, un ejemplo sería José, él se llama José. ¿Cómo llego a tu casa?, le dice a su amigo. José quiere llegar del punto A al punto B. Y el amigo le dice, bueno, vas a cruzar el puente. Al llegar, continuarás recto hasta llegar a un árbol caído. Pasando el árbol caído encontrarás un puente roto. Al lado izquierdo podrás ver un
un portón vintage lleno de ruedas de bicicleta. Esto que están diciendo son referencias, así, cosas llamativas para poder llegar a un destino. Lo mismo sucede en la anatomía. Uno ve referencias y referencias y referencias hasta llegar a destino. Esto que voy a describir es el nervio frénico, que ya describí justamente en el video pasado. El nervio frénico cabalga ¿a quién? Al músculo escaleno. Penetra penetra en el tórax entre los vasos subclavios, arteria atrás, vena por delante. Luego flanquea a la vena cava superior, a la aurícula derecha hasta poder llegar al diafragma, que es su lugar de destino. Entonces, ¿qué sería la referencia en este caso? Escaleno, vasos subclavios, vena cava superior, aurícula derecha, diafragma. Esos son referencias. De esta forma uno hace una memoria sistémica y en ese orden puede poder recuperar más fácil la memoria. Ahí puse al revés, punto B, punto A. Bueno, es siempre tener en cuenta del punto A al punto B. No se puede correr si no sabes caminar. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener en cuenta que para entender la descripción anatómica primero tenemos que comprender el lenguaje. Esto quiere decir que tenemos que comenzar por el principio. Entender el lenguaje anatómico. ¿Dónde se aprende el lenguaje anatómico? En anatomía, generalidades de anatomía. ¿Qué tipos de anatomía hay? La nomenclatura anatómica, la planimetría anatómica, cómo los distintos tipos de músculos, los distintos tipos de huesos. Esto le da al alumno el lenguaje para poder entender. Muchas veces se comete el error que empiezan las clases y se da, por ejemplo, corazón. Y uno va directo a corazón y tiende a olvidar que el libro tiene una primera parte, que el autor mismo dice que tiene que comenzar por ahí. Esto hace que el alumno comience a comprender luego que es póstero, inferolátero y de esta manera poder entender. Y esto sí es bastante importante, ya que en nuestra carrera esta frase es muy importante. La actitud es importante. Al estudiar, primero tenés que tener la predisposición de aprender, ya que esto ya es muy importante, y poder ver los detalles a través de eso. La anatomía es como un músculo. Si uno no entrena este músculo, tiende a olvidar todos, incluso yo muchas veces. Si no estoy repasando, tiendo a olvidar las cosas. Como dice, la anatomía se aprende 10 veces y se olvida 10 veces para poder aprenderla. No lo digo yo, lo dice Andrés Latarjet en Cómo aprender y enseñar anatomía en su libro de la 4ª edición. Léanlo, está en el libro. Muy bien, espero que les haya gustado. Esto es una pequeña muestra de cómo estudiar anatomía, ya que siempre es la materia que muchos le tienen miedo, ¿verdad? Espero que les ayude. Déjenme en los comentarios si les gustó el video, si les gusta estos tipos de video también, para poder dar un apoyo al alumno. Y este video va dedicado a Marjorie. Espero que les guste el video también a ella. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó el video, denle un like y suscríbanse.